Entonces, la consolidación de la fractura es un proceso donde hay una regeneración gradual y continua por el cual la solidez del hueso y su resistencia se vuelve a restablecer. Si yo me fracturo una pierna, ese hueso tiene que volver a consolidar, volver a quedarse duro como para soportar mi peso, como para soportar que yo camine, que yo corra, que yo haga cualquier tipo de actividad que yo suelo hacer, generalmente sin un hueso fracturado. El hueso debe volver a tener, no va a volver a hacer lo mismo, excepto en los niños. En los niños el hueso se remodela completamente, pero en los adultos forma un callo, una masa ósea alrededor de la fractura que se conoce como callo. Ya no vuelve a ser el mismo hueso, pero hay que tratar de que sea algo sólido, rígido, resistente, que pueda tolerar. Si tengo 200 kilos, tiene que aguantar 200 kilos. O sea, no puede volver a romperse por fragilidad, ¿sí? Entonces, es el restablecimiento del tejido óseo. Tenemos 4 fases por las que pasa el hueso fracturado. La primera fase es conocida como fase inflamatoria o fase de formación del hematoma fracturario. El hueso se rompe y empieza a sangrar. Esa sangre empieza a coagularse y a formar un hematoma alrededor de la fractura. Se conoce como hematoma fracturario. Ocurre en la primera semana de fractura. Fase inflamatoria o fase de formación del hematoma fracturario, un proceso inflamatorio en donde hay paso de células osteogénicas, ¿sí? ¿Cuáles son las células que forman hueso? Osteoblastos forman hueso. ¿Qué hacen los osteoclastos? Reabsorben o resorben el hueso. ¿Y los osteocitos qué hacen? Mantienen el hueso, ¿sí? Entonces, la colonización de los osteoblastos para formación de nuevo tejido óseo alrededor de la fractura. ¿Qué le iba a decir? Sí. Hay una localización del hueso en donde no se puede formar un hematoma fractural. ¿Cuál es esa localización en el hueso donde no se puede formar hematoma y por qué? ¿Por qué? A nivel articular, muy bien. En las articulaciones, una fractura que compromete la parte articular de un hueso no forma hematoma. Sí, pero el hueso subyacente sí. No. ¿Por qué una fractura articular no forma hematoma? ¿Por qué? Una fractura que tiene compromiso articular no va a formar callo. O sea, no va a formar hematoma. Porque si yo no tengo hematoma, no tengo ninguna otra fase. Si no se forma el hematoma, no se va a formar ni el callo blando, ni el callo duro, nada. Tengo que tener hematoma para empezar el proceso de osteoinducción. ¿Por qué a nivel articular no hay hematoma? ¿Cómo? ¿No? ¿Qué es avascular? El cartílago, porque el hueso tiene. El hueso se rompió y sangró. ¿Por qué no hace hematoma? A nivel articular, el único lugar donde no hay hematoma. ¿Qué tiene? Tiene factores anticoagulantes. El líquido sinovial dentro de las articulaciones tiene factores anticoagulantes. Entonces sangra el hueso fracturado, pero no se coagula, queda todo líquido, queda como una hemartrosis. Le llamamos cuando hay sangre dentro de la articulación. Queda como sangre líquida, no forma hematoma, no se coagula por los factores anticoagulantes que tiene el líquido sinovial en las articulaciones. Entonces es el único lugar
donde no hay formación de hematoma, entonces no va a haber inicio de fase de consolidación y tengo que usar otra técnica, otra estrategia para que ese hueso consolide sin necesidad del hematoma. Vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces, primeramente, en la fase de consolidación tenemos la fase de hematoma fracturario, fase inflamatoria que dura la primera semana. La segunda fase va de la semana 2 a la semana 3 y se conoce como formación de callo inmaduro o callo blando. ¿Qué significa blando? Moli. ¿Qué tengo acá? Ese hematoma se convierte en fibrina, fibrosis. Tengo un callo blando porque es fibrosis, es blando, ¿sí? Luego de las 4 a las 16 semanas, ese callo blando, esa fibrosis empieza a convertirse en hueso. Hay depósitos de hidroxiapatita que empiezan a convertir esa fibrosis en hueso. Y la última fase de la semana 17 en adelante, que puede durar meses o años, ese hueso se vuelve a remodelar. ¿Qué quiere decir remodelar? Lo que es hueso cortical compacto se vuelve hueso cortical compacto, lo que es canal medular se vuelve a canalizar, porque acá está todo cerrado. Es como una masa de hueso que solamente en los niños ocurre. Solamente los niños tienen la capacidad de remodelación. Ese hueso que hoy se rompió en un año va a estar como si fuera que nunca le pasó nada. Sin embargo, el adulto quedamos con la secuela, con la cicatriz del callo. No remodelamos el hueso. Se queda el bulto, se queda la protuberancia y esto ya no es igual. Quedamos con una cicatriz de la fractura que va a ser su callo. Entonces, desglosando un poquitito, la fase inflamatoria tiene un pico máximo a las 48 horas y termina a la semana. ¿Qué tengo localmente? Vasodilatación, hipertermia, un proceso inflamatorio local. Hay expresión de factores de crecimiento y el hematoma fracturario es el inicio del proceso de osteoinducción. Sin hematoma no hay fases de consolidación. Luego, este hematoma se convierte en una red de fibrina para el paso celular con el pasar de los días. El callo blando va de la segunda a la tercera semana. Hay una proliferación en el periósteo por fuera y en el endostio por dentro que forman un tejido de granulación. ¿Qué es un tejido de granulación? Es un tejido vascularizado con neovascularización, rico en sangre, en vascularidad. Entonces forma un tejido de granulación bien vascularizado y posteriormente forma tejido fibroso, condroide y osteoide. Este tejido fibroso ya le da cierta estabilidad a la fractura. Ya no va a ser como una fractura nueva que se mueve, sino que ya va a tener como algo que le estabiliza al ser una cicatriz fibrosa alrededor. Luego de la cuarta a las 16 semanas, el tejido osteoide neoformado ahora es mineralizado por depósitos de hidroxiapatita. Empieza a convertirse en hueso por depósitos de hidroxiapatita y puede llegar de 4 a 6 semanas. En una radiografía, ¿desde cuándo voy a tener signos radiológicos de callo o de consolidación? ¿A partir de qué semana puedo ver en la radiografía callo? 4. Antes esa fibrosis no se ve en la radiografía. El hematoma no se ve en la radiografía. A partir de la calcificación voy a poder ver signos radiológicos de la fractura. Entonces, si un paciente me pasó estos días, vino a la consulta y me dice, me rompí hace 15 días. Y quiero una radiografía para ver si ya se pegó mi hueso. ¿Qué voy a ver a los 15 días? Nada, hay formación de callo blando. Un alumno fue. Y ya di consolidación con ese alumno, definitivamente no estaba en mi clase. Porque se operó su tío de una fractura de húmero, creo que era. Una fractura de húmero se operó, se puso una placa con tornillos hace 15 días o 3 semanas, más o menos en ese lapso.
Doctora, pero ya se operó y ¿por qué no tiene callo? La cirugía no hace que el callo aparezca milagrosamente, o sea, no es que yo te ponga una placa, un tornillo, un clavo y vas a tener callo alrededor. Tiene un proceso, lo que yo hago con los materiales de osteosíntesis o con la férula o con el yeso, solamente inmovilizar, estabilizar. El cuerpo tiene que formar callo. La parte fisiológica del paciente es lo que tiene que ir formando callo de acuerdo a varios factores, porque a veces no forma callo tampoco. Entonces, no es que yo milagrosamente voy a ver callo en 2 semanas, en 3 semanas. Tengo un periodo que respetar. Incluso a veces en la 4ª semana no veo nada. A partir de las 4 semanas hay depósitos. No quiere decir que yo en un mes le pido una radiografía y ya voy a ver callo. No. A partir de la 4ª semana va a haber el depósito de las calcificaciones. Entonces, puede llevar un tiempo entre ver signos radiológicos de consolidación. Voy a ver alguna línea alrededor, algo finito, algo, no vamos a ver así. En la radiografía no se ve así. Son signos radiológicos que vamos a ver dependiendo del tiempo. Y por último, la fase de remodelación, que pueden durar meses o años, donde ese hueso fibrilar se transforma nuevamente en un hueso laminar trabeculado y la cavidad medular nuevamente es ocupada por médula, o sea, se vuelve a restablecer la anatomía del hueso, que solo ocurre en niños. No se olviden que los adultos no tenemos esa capacidad. Esas son las fases. Tenemos 4 fases de consolidación, pero tenemos 2 tipos de consolidación. Tenemos una consolidación primaria y una consolidación de tipo secundaria. ¿Qué dice la consolidación primaria? Se produce con una reducción anatómica de los fragmentos y ausencia de movimiento. La secundaria se produce en fracturas no estabilizadas quirúrgicamente o existe movilidad interfragmentaria. Ahora vamos a desglosar un poquitito eso. Bueno, vamos a hacer consolidación primaria. ¿Qué significa todo lo que dice ahí? A ver, ¿qué entendieron por ese texto? La consolidación primaria, ¿qué dice? Reducción anatómica de los fragmentos. Quiere decir una reducción al 100% del fragmento fracturado. Ponerle que tenés una fractura así. ¿Qué significa reducción al 100%? Esto. No puede haber ni 1 milímetro de separación, ni 1 milímetro de discrepancia de nada. 100% tengo que restablecer la anatomía del hueso. ¿Cómo logro eso? ¿Cómo logro esa reducción anatómica al 100%? ¿Cómo logro que este hueso quede 100% bien? ¿Cómo? ¿Cómo? No. ¿Cómo? Solamente a través de la cirugía, nunca con manipulaciones voy a lograr 100%. Estirar, no. Tengo que abrir y agarrar los huesos y poner bien. A través de cirugía. ¿Qué material de osteosíntesis me va a ayudar a realizar una reducción 100% anatómica de los fragmentos? Tengo 3 solamente para este propósito, que es consolidación primaria. Tornillos interfragmentarios, placa de compresión y el cerclaje. Son las 3 únicas técnicas materiales que me van a ayudar a hacer ¿qué? Compresión del foco de fractura. ¿Qué significa compresión del foco de fractura? Apretar, dejar como si fuera que ni se nota esto.
tan perfectamente encaja, tan perfectamente compresivo está que no se nota la línea de fractura. ¿Qué hace esto? La compresión del foco hace un tipo de estabilidad absoluta. ¿Qué significa la estabilidad absoluta? Que no hay movimiento en el foco de fractura. Al no haber movimiento, no hay formación de callo óseo. Voy a tener una consolidación de una fractura sin callo. Todo esto me va a llevar a una consolidación sin callo, donde yo necesito que el hueso consolide, pero que no forme callo, porque el callo es exuberante. Articulación. ¿Y qué más? ¿Dónde tenemos una pseudoarticulación? Radio y cúbito diafisario. Acá no puede formarse callo porque tengo movimiento que conservar. Si tengo un callo, voy a tener una disfunción porque va a haber algo que me bloquea el movimiento. Lo mismo en las articulaciones. Entonces, siempre que tengo una fractura con compromiso articular o diafisaria de radio y cúbito, tengo que optar por consolidación primaria. Reducción anatómica al 100% de los fragmentos a través de cirugía, con estos materiales de osteosíntesis que me van a generar compresión del foco de fractura, estabilidad absoluta, sin movimiento en el foco, sin formación de callo. En síntesis. ¿Entendieron? Va a consolidar el hueso porque a través del hueso por dentro van a pasar las células formadoras de hueso. Van a hacer un trabajo interno por la compresión. No van a hacer un trabajo externo como hace el callo. ¿Entendieron? Ahora vamos a hacer el secundario. Sí. ¿Cómo? Y en cierta medida sí, porque va a atravesar como puentes dentro del hueso. Entonces, no va a tener callo y puede ser que quede como remodelado, sin formación de callo. Por exemplo, da cirurgia que o pessoal faz para aumentar de tamanho, como que funciona? Por conta que o osso vai estar se distanciando, ¿no? Va a estar separándose progresivamente. Por día pues empiezan a depositar las células formadoras de hueso. Y esa hay una separación de 1 milímetro por día. Entonces, se separa 1 milímetro, se forma hueso. Se separa 1 milímetro, se forma hueso. Son micro movimientos. Pero ese va a formar callo. Bueno, ¿entendieron? Primaria. Vamos ahora con la secundaria. Sí. Sería como que queda el hueso como si fuera que no pasó nada. Solamente que vas a tener material de osteosíntesis. Porque cuando vos abrís y haces una reducción anatómica al 100%, vos le estás sacando biología al hueso. Vos estás pelando un hueso que está cubierto de partes blandas. Comprometés también su vascularidad. Pero en las articulaciones no hay cómo consolidar el hueso. No forma hematoma. Tenés que hacer. Y en el radio y cúbito, por excepción de su movimiento, nomás también haces. Porque se compromete mucho la vascularidad del hueso. Y los otros huesos a veces no necesitan tanto. Bueno, secundaria. Vamos a ir viendo. Consolidación secundaria. Generalmente usamos para todos los huesos largos, todas las fracturas diafisarias de huesos largos, metafisarias. También, diafisarias, metafisarias de huesos largos. Todos excepto radio y cúbito. Podemos hacer consolidación secundaria. ¿Qué hago en la consolidación secundaria? Dice ahí, estabilizadas, no estabilizadas quirúrgicamente o movilidad interfragmentaria. ¿Cómo traducimos eso? Yo tengo que lograr, para que ocurra una consolidación secundaria, al menos
al menos reducción del 60% de los fragmentos óseos. Tiene que haber un contacto mínimo del 60%. Esto yo tengo que lograr que esté en contacto al menos 60% para que el cuerpo reconozca cómo que tiene que pegar. Si es menos contacto del 60%, el cuerpo no consolida. Tengo que tener por lo menos 60% de contacto entre hueso para empezar a tener una consolidación secundaria. Este contacto es lo que va a desencadenar las fases de consolidación. Si el contacto es menos, ¿cómo les puedo decir? Es muy poco lo que, una palabra, se me fue ahora. Superficie de contacto. Cuanto menor superficie de contacto, el cuerpo no consolida. Tiene que tener mayor superficie de contacto para que el cuerpo reconozca y consolide. Entonces, con una superficie del 60% tenemos asegurada una consolidación, pero tiene que ser contacto, así, pegadito, en contacto. Esta separación acá no importa. Va a consolidar, va a ser callo, va a quedar un poco deforme, pero va a consolidar. Nuestra idea es que consolide. Acá no estamos nosotros queriendo corregir la estética ni nada, solamente consolidación. Entonces, reducción del menos 60% de los fragmentos óseos puedo lograr a través de cirugía, solamente que con otros materiales de osteosíntesis. Puedo usar tutor externo, enclavijado endomedular, hilos de Kirchner, placa puente. Opciones de osteosíntesis que puedo ponerle a un hueso con estas características para una consolidación secundaria. O puede ser también no quirúrgico. ¿Qué me sirve para inmovilizar que no sea quirúrgico? Férulas o yesos cerrados. También me van a dar una inmovilidad que necesito para consolidar. Sí. Placa puente. Les podría mostrar la imagen. ¿Qué me da este tipo de inmovilización? Me da un tipo de estabilidad relativa. ¿Qué quiere decir relativo? Que hay movimiento en el foco de fractura y hay formación de callo óseo. Al final de todo este proceso voy a tener un callo óseo exuberante posiblemente. ¿Está bien? ¿Entendieron? Consolidación primaria es la curación de una fractura sin formación de callo óseo. Se consigue solamente con una rígida fijación de los fragmentos. Acá, ¿dónde está la línea de fractura en ese húmero? ¿Ustedes ven la línea de fractura? Casi no se ve. ¿Por qué? Porque hay una compresión. Acá parece que está. Reducción anatómica del 100% y una compresión del foco que hace que no se vea la fractura. Va a consolidar ahí mismo sin formación de callo. ¿Ven la fractura? Niño, adulto. Niño, cartílago de crecimiento. Nunca puedo poner un material de osteosíntesis a nivel del cartílago porque ahí mismo deja de crecer. Entonces, ¿qué se usó en este caso? Tornillos interfragmentarios. Entre dos fragmentos, un tornillo. Se deja libre el cartílago para que siga creciendo el niño y se le ponen los tornillos interfragmentarios. Esta es una placa de compresión, placa de compresión, placa de compresión. ¿Dónde está la fractura? En el olecrano. Acá hay una combinación de tornillo interfragmentario y placa. Debería, pero no se ve. Yo no veo legalmente.
Hay muchas líneas, pueden ser líneas vasculares. El de arriba. No, ese no es. No. ¿Cómo va a ser ese? Ese es una radiolucidez nomás. No. Tiene que estar más o menos así, transversal acá, porque el tornillo pasa perpendicular. Y no se ve. Acá, fractura. Radio y cúbito. Acá no sé. Una sombra por ahí. No se ve, ¿por qué? Porque es una compresión del foco. No se ve. Reducción anatómica, se deja el hueso como siempre estaba. La diferencia es que tiene material de osteosíntesis. Y la secundaria es una fractura sometida a un procedimiento de inmovilización suficiente. Inmoviliza lo suficiente que el hueso necesita para consolidar, pero no es estricta. Tiene tendencia a formar callo. Tutor externo. Placa puente. ¿Por qué puente? Porque no se pone ningún tornillo a nivel de la fractura. Se hace como un puente de la fractura. Se conoce también como tutor interno. Tutor externo, tutor interno. Enclavijado endomedular. Y la férula o yeso que dan inmovilización, solo que no estricta, no hace esa compresión. ¿Ven cómo se alinea totalmente el hueso? Está todo en su lugar. Solamente que va a haber micromovimientos. Y el micromovimiento va a generar callo. No hay compresión. Vos le dejás que consolide. Contacto mínimo del 60% y forma un exuberante callo. ¿Y qué es un callo óseo? Es una formación temporal de fibroblastos, condroblastos, en la zona de la fractura de un hueso mientras que el hueso intenta regenerar. Es la secuela reparadora de una fractura. Depósito óseo entre y alrededor de los extremos rotos de un hueso fracturado durante su osificación reparadora. En los adultos ya queda esa imagen de callo alrededor de una fractura. En los niños desaparece. ¿Qué hueso es? ¿Qué hueso es? Radio o tibia. ¿Por qué? Radio por la curvatura. Muy bien, excelente. Preguntas. Eso es consolidación. ¿Cómo vamos a aplicar este contenido en el examen o en las pruebas? En base a la fractura. Una radiografía con una fractura diafisaria de fémur. ¿Qué tipo de estabilidad vas a usar? ¿Qué tipo de material vas a usar? ¿Qué tipo de consolidación querés lograr? ¿Cuál va a ser el resultado final de ese tipo de consolidación? ¿Formación de callo? ¿No formación de callo? Tienen que profundizar un poquitito más este contenido, ¿sí? Porque va a ir de la mano de fractura, radiografías, consolidación, complicaciones, todo ya va a ir de la mano y cada vez las preguntas sobre un caso clínico van a ser más porque van a entrar más contenido, ¿sí? ¿Preguntas? Sí. En el último, ¿verdad? Si vos dejas sin material de osteosíntesis, si vos no haces esto de primaria, va a formar callo. Y va a quedar con una disfunción. No vas a tener mal movimiento. Lo ideal que vos como médica sepas que una fractura diafisaria de radio y cúbito tenés que operar. Tenés que lograr la compresión del foco para que no se forme el callo y el paciente mantenga su movilidad. Pero si el paciente no vino al hospital, si no se quiso operar, si no tiene dinero, va a consolidar, va a formar callo. Le pusiste una férula, va a ser consolidación secundaria, va a consolidar con callo. Solamente que la complicación va a ser una disfunción, pérdida de movilidad, no vamos a hacer pronosupinación, de que el hueso pega. ¿Cómo queda después? ¿Con qué complicaciones? ¿Con qué disfunción? ¿Con qué deformidad queda después? Otro tema. Ese ya es otro tema. Vos tenés que saber lo ideal. Fractura articular, fractura de radiocúbito, primaria. No puedo tener un callo en una articulación. No se va a formar porque no hay caso de que se forme hematoma. Pero en caso de que se forme
Imagínate un bulto dentro de tu rodilla. No vas a tener movilidad, vas a tener dolor. Por algo lo Dios hace las cosas, ¿verdad? No se puede formar callo ahí. No hay cómo. Tenés que mantener tu superficie articular intacta. Por eso también tenés que hacer una reducción del 100%. Porque si queda desnivelado tu articulación, si yo hago una mala cirugía, el paciente decidió operarse, yo le operé, y quedó desnivelado la fractura, en vez de que yo le deje así, quedó así, ese le va a traer problema al paciente. Va a hacer que trabaje mal su articulación, desgaste precoz, artrosis, dolor por siempre. Por eso tenemos todos los conceptos. Ahora, ¿qué hace el paciente? ¿Qué decide el paciente? ¿Qué hago yo? Otro tema. Acá yo le digo lo que deberíamos de hacer según protocolo, según el libro. Lo que pasa en la vida real es muy variado y vemos de todo se ve. Entonces, ese es otro tema. Sí. Depende. Si es un paciente joven que tiene su vitamina C, su vitamina D, sus hormonas al día, está todo bien, va a formar un callo óseo duro, resistente. Si es un paciente anciano con osteoporosis, con déficit de vitaminas, va a ser un callo óseo frágil. A veces ni se forma. A veces no vas a ni tener callo. Si no tenés lo que necesita el hueso. No necesitas solo células. ¿Qué necesita un hueso? Calcio, fósforo, vitamina D, estrógeno, colágeno. Muchísimas cosas necesita el hueso. No es solamente las células, no es solamente Dios. No, suplementos también. Bueno, y ahora